Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. Hay patologías que afectan a nuestro día a día de un modo crónico. Algunas de ellas, como el edema macular diabético o la degeneración macular asociada a la edad, afectan a algo tan básico como la visión. En este episodio vamos a acercarnos a ellas. Vamos a aprender cómo abordan médicos, pacientes y entorno la cronificación en el caso de las enfermedades oftalmológicas. ¡Empezamos! En Medicina por un tubo siempre contamos con voces expertas y para ahondar en el tema que nos ocupa, la cronificación en enfermedades oftalmológicas, vamos a comenzar conversando con la doctora Rosa Cuco Martín, catedrática de oftalmología en la Universidad de Valladolid, donde además ejerce en el Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada. Doctora, bienvenida a Medicina por un tubo. Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo empiezan a manifestarse este tipo de patologías? ¿Con qué síntomas debemos acudir a la consulta? Bueno, hoy vamos a centrarnos en la retinopatía diabética. Curiosamente, esta enfermedad puede debutar o iniciarse en el ojo de forma completamente asintomática, por lo que tenemos que recomendar a todos los pacientes diabéticos que se revisen la vista al menos una vez al año, aunque no noten ningún síntoma ocular. Sin embargo, hay veces que sí que notan sintomatología. Y en concreto es que la diabetes puede hacer que desarrollen una complicación, la más frecuente, que es el edema de mácula. Si es así, los pacientes lo que pueden notar es como manchas oscuras en el centro de su visión. Y otros pacientes, menos, pero también es posible que desarrollen los pacientes diabéticos otra complicación ocular que es la retinopatía diabética proliferante, en cuyo caso pueden debutar con pérdidas más bruscas de visión, normalmente relacionadas con sangrados en el ojo. ¿Y hay factores de riesgo que incidan en el desarrollo de la enfermedad? Sí, claro. Los pacientes diabéticos de larga involución o durante el embarazo o los que tienen muy mal control metabólico de la enfermedad, los que además son hipertensos y no tienen la tensión bien controlada, los que tienen altos niveles de colesterol, triglicéridos o son anémicos, están anémicos, van a tener más posibilidades de desarrollar retinopatía y también responden peor a los tratamientos. Al tratarse de una enfermedad crónica, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Bueno, los pacientes que ya han perdido visión pueden ser manejados con técnicas de rehabilitación visual que no les van a dar más visión, pero sí que les van a ayudar a mejorar la forma en la que se desenvuelven con el resto visual que les queda. Luego, además, los pacientes con edema macular diabético van a tener que acudir a consulta y a tratarse con inyecciones intravítreas con gran frecuencia, a veces durante largos periodos de tiempo, de años, lo que supone una gran carga para los pacientes que a veces están en edad laboral y tienen que perder días de trabajo. Otras veces lo que supone es una carga para las familias que tienen que acompañar a los pacientes que no se desenvuelven solos. Y también es una carga para el sistema sanitario, por lo que disponer de nuevos fármacos cuyo efecto dure más tiempo y que requieran menos pinchazos sería de gran ayuda para mejorar su calidad de vida, que no tengan que venir tantas veces a ser tratados. Y hemos avanzado precisamente en eso, ¿o se esperan grandes avances en lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento en el futuro? Pues sí, afortunadamente puede que los pacientes en el futuro puedan hacer parte del control de la enfermedad en el domicilio con algunos dispositivos que se está trabajando para hacer los controles, por ejemplo, con OCT, que es la máquina con las que le seguimos en consultas, en el domicilio. También creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en la clasificación clínica de la enfermedad para seleccionar el tratamiento más adecuado para el paciente, en esto que nos encaminamos ahora de la medicina personalizada.
Y desde luego, como se deduce de la respuesta a la anterior pregunta, esperamos opciones terapéuticas que nos permitan disminuir las visitas y los procedimientos terapéuticos que necesitan nuestros pacientes, porque, como he dicho, mejorará su calidad de vida, la de sus familiares, y también ayudaría a distensionar el sistema sanitario, que actualmente está muy sobrecargado. Por último, cuando se enfrenta a un paciente recién diagnosticado, ¿qué consejos le da? Bueno, en el caso de la retinopatía diabética, todo el tema del control de los factores de riesgo asociados es muy importante, sobre todo el mejorar el control metabólico. Si el paciente tiene cifras de hemoglobina glicosilada muy altas, que implican que tiene un mal control metabólico, pues desde luego el controlar mejorar el control de la enfermedad. Y luego no perder las consultas. También tenemos problemas porque los pacientes se cansan y los familiares se cansan de visitas tan frecuentes, que muchas veces, ralentizas el desarrollo de la enfermedad, pero no les acabas de dar más visión. Entonces se cansan, abandonan, y entonces el resultado visual va a ser peor. Entonces, explicarles que va a ser un proceso largo, tedioso, que no desistan, que no falten a las consultas, que no falten a los tratamientos. Y toda esta parte, pues yo creo que es importante en el momento del diagnóstico dejar muy claro, explicar muy bien la enfermedad y explicar a qué se enfrentan, y ayudarles a que su enfermedad pueda evolucionar lo mejor posible. Pues tomamos nota de esos consejos. Doctora Rosa Coco Martín, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un tubo. Muchas gracias a vosotros. Rubén Cuadrado Asensio es óptico optometrista en el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid, un centro educativo del que también es profesor asociado. Con él queremos descubrir cómo es su trabajo con pacientes con enfermedades oftalmológicas crónicas como las que afectan a la retina. Rubén, bienvenido a Medicina por un tubo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se complementan el trabajo del optometrista y el oftalmólogo? Pues yo creo que se complementan muy bien, y sobre todo en varios vertientes. Sobre todo en el aspecto en el que a lo mejor si el optometrista trabaja junto con el oftalmólogo en una clínica oftalmológica, pues en la evaluación de la toma de los datos iniciales, de la historia clínica, realización de pruebas complementarias, como previo luego cuando pasa el paciente con el oftalmólogo y le da el diagnóstico, así como luego el optometrista que está en su centro óptico como evaluador del cuidado primario de la visión, pues detectando a lo mejor mucha gente antes que ir al oftalmólogo pues va al optometrista porque cree que ha perdido algo de visión, y el optometrista ahí es donde puede detectar si hay alguna alteración que pueda remitir al oftalmólogo para que sea evaluado con más detenimiento y ver si tiene alguna patología ocular. Yo creo que se complementa en ese aspecto pues muy bien. ¿Y qué papel juega el optometrista en el acompañamiento al paciente con una enfermedad crónica? ¿Cómo incide en su calidad de vida? Pues relacionado con lo que acabo de comentar, yo creo que incide bastante, porque como digo, muchas veces el optometrista, el paciente va al optometrista, a la óptica, y es que veo un poquito peor, a ver si es a lo mejor que me haya cambiado las dioptrías de las gafas y tal. Entonces, el optometrista a lo mejor ahí, si ve que con gafas pues no ve más, pues tiene que decirle, oye, no es cosa de gafas, vete al oftalmólogo que te revise, o a lo mejor te tiene que dar la mala noticia de que a lo mejor de su patología probablemente esté progresando, y entonces pues hay que ni con gafas se mejora. Entonces ahí es un punto un poco crítico en cuanto al aspecto social o psicosocial de la persona, del paciente. Y en esos momentos críticos, ¿qué consejos da a los pacientes que llegan ya con un diagnóstico crónico, con algo más complejo? Pues yo ahí lo que haría, al menos ahí en la consulta, pues indicándole que a lo mejor pues ha perdido la visión, esa pérdida de visión pues a lo mejor no se puede mejorar ni con gafas ni con ayudas, otro tipo de ayudas, sino que a lo mejor puede tener que utilizar ayudas de baja visión y acudir a un centro, a una unidad de baja visión, a un servicio de baja visión, y ahí luego, dependiendo cómo respire la persona, cómo
se encuentre cómo la suma, pues a lo mejor también antes que eso le tienes que recomendar que acuda o que vaya o visite a un psicólogo o a un especialista que le ayude a asumir esa pérdida de visión en ese aspecto, ¿no? Entonces ahí sí que son temas ahí un poco más críticos desde el punto de vista a lo mejor más emocional y que también la empatía que puedas tener es importante, juega un papel importante a la hora de ese trato optometrista o profesional paciente, a que esa relación pues pueda ser con una más cercanía o menos cercanía y sobre todo pues el paciente pues pueda asumir mejor la información que le puedes proporcionar. ¿Y cómo ha evolucionado el trabajo con pacientes, con ese tipo de pacientes con baja visión en los últimos años? ¿Se ha hecho más multidisciplinar? ¿Se ha mejorado en ciertos aspectos? Sí que se ha mejorado, aunque todavía en España estamos un poquito ahí rezagados. No está tan desarrollado como en países anglosajones, como en Estados Unidos o Inglaterra o Australia, en el que sí que hay un abordaje muchísimo más multidisciplinar, sí que hay pues oftalmólogos, los trabajadores sociales, psicólogos juegan un papel muy importante, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, profesores de rehabilitación visual, técnicos de rehabilitación visual. Hay muchos profesionales englobados para el cuidado de este tipo de estos pacientes con patología visual crónica, con baja visión. Y en España vamos mejorando, pero a pasos creo que bastante más lentos de lo que el paciente querría. Pues Rubén Cuadrado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Medicina por un tubo. Nada, muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Medicina por un tubo. El acompañamiento al paciente se extiende más allá de la consulta médica e implica al ámbito social. María Teresa del Álamo Martín es profesora titular del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valladolid, desde donde investiga sobre el tema que nos ocupa y forma a futuros trabajadores sociales. María Teresa, bienvenida a Medicina por un tubo. Muchas gracias. Aparte del tratamiento en sí, ¿qué apoyo reciben los pacientes con problemas crónicos de la visión como la de Mai? Bueno, pues podríamos diferenciar 3 tipos de apoyo según la finalidad de cada uno de ellos. El primero de los apoyos iría dirigido a lograr el ajuste y a la adaptación a la nueva situación desde el punto de vista personal y social y emocional que tienen estas personas. Serían apoyos dirigidos a minorar las repercusiones negativas de la patología crónica de la visión, fundamentalmente en el estado de ánimo y en la salud mental. Pensemos que son personas que por la patología pueden llegar a tener episodios de depresión o de ansiedad. El segundo de los apoyos serían todos aquellos para lograr la autonomía desde el punto de vista funcional, de manera que pudieran desempeñar pues, actividades en el ámbito educativo, en el empleo, en el ocio o en las relaciones sociales de una forma exitosa. Y el tercer tipo de apoyos pues, estaría dirigido a paliar aquellas dificultades económicas que la persona tiene pues, por no poder trabajar o por tener que cambiar de puesto de trabajo o por adquirir determinadas ayudas o porque la persona con patología pues, pase de ser un proveedor de cuidados a ser un receptor de los mismos. ¿Y qué tipo de ayudas pueden recibir este tipo de personas? Bueno, pues si hacemos un poco en esa triple clasificación que hemos hecho de los apoyos, podríamos diferenciar también tipos de ayudas. En la parte de ajuste y adaptación hablaríamos de ayudas que fundamentalmente consistirían en la información y el asesoramiento de estos pacientes o de sus familias durante el diagnóstico o durante el tratamiento y también el apoyo emocional. De hecho, estas ayudas se proporcionan desde el ámbito sanitario, en los centros de salud, en los centros de especialidades y también incluso podrían ser diferentes asociaciones o diferentes organizaciones. El segundo grupo de ayudas, pues que dirigidas a promover esa autonomía funcional, serían las llamadas ayudas técnicas, tanto ópticas como no ópticas. Bueno, pues los ópticos hablan muy bien de ellas y bueno, pues serían las lupas, los filtros, los telescopios, un montón de ayudas ópticas o yo qué sé, o enhebradores o relojes parlantes y sobre todo lo más importante, el entrenamiento en estas ayudas. Y por último, esas ayudas económicas pues derivadas de las prestaciones de la Seguridad Social,
contributivas, no contributivas, o derivadas del sistema de promoción de la autonomía a situaciones de dependencia, o derivadas del reconocimiento de la discapacidad. Algunas, por ejemplo, es curioso, por ejemplo, los mutualistas de MUFACE, los funcionarios civiles del Estado, pues está previsto que puedan recibir ayudas por baja visión, mientras que, bueno, pues para adquirir esas ayudas técnicas a las que hemos hecho referencia anteriormente. En el caso de la Seguridad Social, por ejemplo, pues no está previsto este tipo de ayudas económicas. ¿Y qué consejos daría a un paciente recién diagnosticado para relacionarse con la administración pública? Bueno, pues porque como cada uno tiene que barrer para lo suyo y yo me dedico, como has dicho antes, a la formación de trabajadores sociales, pues que acudan a los trabajadores y a las trabajadoras sociales del ámbito sanitario o de los servicios sociales, tanto comunitarios como especializados, e incluso de las asociaciones de pacientes y familiares con patologías visuales. ¿Qué es lo que van a hacer esos trabajadores sociales? Pues básicamente lo que van a hacer es intentar ayudarles partiendo de su situación, partiendo de sus circunstancias particulares, y les van a acompañar durante todo el proceso de manera que puedan lograr satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Son profesionales que les van a explicar de una forma sencilla y asequible cómo proceder ante la administración, qué derechos tienen, cómo hacerlos valer, dónde acudir, cuándo, cómo, qué procedimientos, e incluso, bueno, pues les van a explicar el significado y el alcance de las resoluciones de las administraciones, que a veces son difíciles de entender. E incluso diría más, que si fuera necesario, pues buscar ayuda especializada en profesionales del ámbito del derecho, por ejemplo, para hacer valer esos derechos o valer esas situaciones ante la administración. ¿Y a qué retos nos enfrentamos? ¿Os enfrenta este tipo de trabajador a la hora de apoyar a estos pacientes? ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que hay que lidiar en el día a día? Bueno, yo señalaría dos fundamentalmente. Uno, hacer visible a la sociedad, a los políticos, a los profesionales, las dificultades y las repercusiones negativas que estas personas deben afrontar en su vida cotidiana, según la patología que padecen. Bueno, pues porque hay ocasiones que cuando las patologías son poco visibles al resto de los ciudadanos, no entendemos qué es lo que les pasa y difícilmente les vamos a poder ayudar. Entonces, parece ser que lo que no es visible no existe, y si no hay demanda, no es posible planificar nada. Y luego otro reto es el tema de la investigación. Yo creo que el primero, bueno, por supuesto, mejorar las terapias o tratamientos clínicos, que es lo que les van a decir fundamentalmente los pacientes. Pero además, por ejemplo, para los políticos o para la sociedad general, conocer con exactitud la magnitud del problema. ¿Por qué? Porque si no, difícilmente se van a poder planificar los apoyos. Las estadísticas en torno a la discapacidad visual lo que hacen es agregar a todas las discapacidades o las discapacidades visuales, pero no por patologías. Entonces es difícil planificar algo cuando no se conoce la magnitud del problema. Y luego, otra de las patas de la investigación, bueno, pues el hacer la vida más fácil a estas personas, el avanzar en las ayudas técnicas, pero no solamente eso, sino en trabajar para que desde el punto de vista urbanístico, estoy poniendo un ejemplo, para que las ciudades, para que los pueblos sean cada vez más accesibles, más amigables, más inclusivos, y que promuevan la autonomía y la independencia de estas personas. Y seguro que hay también aspectos positivos. ¿Qué se ha conseguido? ¿Cómo hemos avanzado en los últimos años y qué podemos mejorar? Bueno, pues en los últimos años, pues sobre todo procedentes de las asociaciones de pacientes y de familiares, pues han hecho campañas que han impulsado y han conseguido avanzar en la visibilización de este colectivo. Aunque no son suficientes, pero yo creo que todo lo que supone el distintivo de baja visión, que se ha hecho en Pamplona o se ha hecho en algunos ayuntamientos, pues yo creo que es importante, aunque
insisto que sería recomendable continuar haciendo ese tipo de campañas. Otro de los aspectos que han mejorado en España es que cada vez más hay más centros y más profesionales en el ámbito privado que se dedican a la rehabilitación visual y que entrenan a los pacientes para el tema de las ayudas técnicas, ópticas y no ópticas. ¿Cuál sería bueno? Bueno, pues que estos servicios que formarán parte, por ejemplo, de la cartera del Sistema Nacional de Salud para que lleguen a aquellos pacientes con menores niveles de renta, porque insisto que solamente pueden acceder a estos servicios cuando se lo pueden pagar. Y el tercer reto o cosas que hemos mejorado, pues desde el sistema de la promoción de la dependencia, de la promoción de la autonomía y atención a situaciones de dependencia, pues sería necesario revisar el baremo de valoración de la dependencia, adaptarlo a la realidad de este colectivo, por un lado, y por otro lado, pues el convertir este sistema en algo que incida más en la promoción de la autonomía que en la atención de la dependencia. Yo creo que esas serían las cosas que hemos conseguido, que hemos avanzado y que podríamos o que debemos mejorar. Pues María Teresa del Álamo Martín, muchísimas gracias por acompañarnos y ofrecernos toda esta información tan útil para los pacientes. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos. En Medicina por un tubo siempre escuchamos la voz del paciente. Santos Eizaguirre Orbe tiene retinopatía diabética, una patología con la que lleva conviviendo más de 25 años. Santos, bienvenido a Medicina por un tubo. Encantado de estar aquí. ¿Cómo fue el momento del diagnóstico? Bueno, el momento del diagnóstico hay que distinguir dos partes. La parte que afecta a la sangre, digamos, al contenido del azúcar, donde te aclaran que eres diabético para el resto de tu vida y que vas a tener un montón de circunstancias que te van a modificar tu vida de una forma importante. Pero al mismo tiempo te dicen que vas a hacer una vida bastante normal, pero la alimentación va a cambiar sustancialmente. Otra cosa distinta es el momento donde pierdes la visión. Eso supone un trauma importante para el paciente. Empiezas a pensar qué es lo que supone respecto a tu vida normal y a tu vida familiar el hecho de que no puedas ver o veas muy poquito con relación a lo que es tu vida habitual. Por ejemplo, yo he sido muy aficionado y profesionalmente he tenido que desarrollar dos actividades. Una, la conducción de vehículos, de coche. He realizado muchísimos viajes porque mi función en la empresa era la logística y me pasaba la vida conduciendo y yendo de un sitio a otro por España y por Europa, con algunos viajes fuera de Europa, pero digamos el 90% era dentro de Europa y sobre todo dentro de España, diseñando digamos puntos de distribución o cerrando unos y abriendo otros. Eso, en el momento en que pierdes la visión de un ojo totalmente y una parte de la visión del que te queda con capacidad de ver. Eso es muy, muy fuerte, muy duro, y piensas en todo. Piensas en lo que puedes hacer, en lo que te va a costar, si tu familia va a poder soportar económicamente
el esfuerzo económico y todos los apoyos que tú has podido prestar o has podido recibir de tu entorno familiar va a modificarse de manera importante. Eso puede suponer en ese momento un estado depresivo que te puede llevar a pensar en el suicidio, en el quitarte de en medio, como resolución rápida y urgente de todos los problemas que se han generado. Al mismo tiempo, yo en mi trabajo he realizado muchísimos trabajos entomológicos, es decir, que no tienen nada que ver con mi trabajo en logística. En esos trabajos de entomología yo he vivido siempre ligado a los microscopios de alto nivel, ligados al Museo Español, al Museo de Ciencias Naturales. Y he escrito varios libros y multitud de trabajos ligados a la entomología, tanto en España como fuera de España. He viajado muchísimo, sobre todo a las selvas y a multitud de museos de todo tipo, precisamente para desarrollar esa actividad entomológica. Esa actividad entomológica se ha visto muy directamente afectada por la falta de visión y en gran medida me ha limitado a escribir en lugar de desarrollar la actividad con microscopios y actividades de laboratorio, donde la primera exigencia es la buena visión, o una visión muy detallada con instrumentos donde la visión es definitiva. Ambas cosas, una, la actividad, digamos, profesional, y la otra actividad casi profesional de entomología, en mi caso, se ha modificado de manera definitiva y no soy hombre depresivo, pero entre la medicación me han puesto varios antidepresivos. Pero está claro que enfrentarse al problema supone un reto, contando con que además va a ser un problema crónico. Pero ¿cómo se supera? O sea, ¿cómo se acostumbra uno? ¿Cómo va enfrentándose a los problemas que van surgiendo para ir mejorando en el día a día? Bien, la mejora diaria es prácticamente nula, porque la situación es como dice el chiste, virgencita, que me quedé como estoy. Es decir, solo aspiras a no perder más pistas de lo que ya has perdido, pero entiendes que tu situación solo puede ir a peor, no va a mejorar nunca. Y te tienes que preparar psicológicamente para afrontarlo. Tu entorno familiar es definitivo, es decir, que si tu entorno no te apoya, vas a pasarlo mal o muy mal. Entonces, respecto a otros pacientes que estén en la misma situación que yo les diría, dirigido más a su entorno familiar que al propio enfermo, les diría que las recomendaciones de los familiares van a ser importantísimas, basándose en el principio de que nunca va a mejorar. Puede empeorar, casi seguro que con el tiempo va a empeorar, pero nunca va a mejorar. Más allá del entorno familiar y el entorno médico, que entendemos que es clave para afrontar el día a día, ¿qué ayuda a levantarse por las mañanas y decir, sigo adelante? O sea, puedo vivir de un modo más o menos, puedo mantener cierta calidad de vida. Digamos que cuando te levantas por la mañana, tú ya tienes normalmente asumido el tipo de enfermedad que padeces y, sobre todo, que no se va a mejorar. Lo único que puedes pedir a tu entorno es que te comprenda
es curioso que la gente, normalmente tus amigos, tu entorno, tus compañeros, dan por sentado que a ti no te pasa nada. Es decir, si vas a comer, quieren que comas lo mismo que los demás. Si vas a hacer una visita a cualquier museo, a cualquier sitio, parten de la base de que tú vas a ver lo mismo que ven ellos. Es decir, los que tenemos esta enfermedad visual tan importante, no estamos nada comprendidos por el resto de los compañeros o vecinos u otro tipo de colaboradores. No estamos nada comprendidos. La gente no entiende la enfermedad, no entiende. Y eso a veces te hace reír y a veces te hace llorar. Bueno, lo de llorar es una exageración, pero te descoloca mucho el que no te comprendan. No comprendan en absoluto y todo el mundo quiere que hagas una vida normal, cuando tú no la puedes hacer. ¿Qué es eso que a veces hace reír? Pues la ignorancia de la gente, pero tú no te has enterado de que yo soy diabético y que además la diabetes ha generado casi una ceguera. ¿No te das cuenta? Pues no, me hace reír, digamos, que te miran con una cara de decir, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? Eso es lo que me hace. ¿Y qué consejo daría a todo aquel paciente que se encuentre en una situación ahora de diagnóstico, de primer diagnóstico? ¿Qué consejos le daría? Pues primero, que sea sereno, que se tome las cosas con serenidad, que se tomen las cosas como si podía ser peor. Podías estar toda tu vida en una silla de ruedas o absolutamente dependiente de una persona que te tiene que hacer todo. En la vida, todo. Desde el cuarto de baño hasta ir simplemente a meterte en la cama o darte de comer. Eso es algo que ocurre con enfermos que han perdido completamente la visión. Y dices, bueno, pues todavía veo un poco, me puedo servir, me puedo duchar. He perdido muchísimas capacidades, pero conservo algunas que me permiten una independencia. Pues Santos, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un tubo. En Medicina por un tubo tratamos de aportar conocimiento a través del testimonio de quienes más saben. En gran medida son los médicos y pacientes, pero como hemos visto, al acercarnos a la cronificación de las enfermedades oftalmológicas, el entorno, el acompañamiento multidisciplinar también es fundamental. En Medicina por un tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Si aún no lo has hecho, entra ya a tu aplicación de podcast favorita y suscríbete. Te esperamos. Un saludo.